mundo que cambia cada segundo y que a menudo nos desorienta, solo una fuerza permanece constante y poderosa: tu mente. Bienvenido a PIN, tu futuro consciente, un espacio donde la ciencia, la energía y la conciencia se entrelazan de manera armónica y profunda. Aquí, te invitamos a descubrir cómo activar el poder que ya reside en tu interior, fomentando así un desarrollo personal integral que te permita enfrentar los retos del presente y construir el futuro que tanto anhelas. Muy buenos días, bienvenidos a su espacio de energía conciencia del Instituto PIN, Programación Integral Neurocuántica. Bueno, para hoy tenemos un tema muy especial que tiene que ver con lo que es el cambio. El cambio lo miramos desde la programación neurolingüística y también desde la espiritualidad, ¿ya? Hay una frase de Albert Einstein que define locura, y él define locura como querer resultados diferentes y seguir haciendo lo mismo. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial que nos ha acompañado en programas anteriores. Es el doctor Winston Yandún. Doctor, muy buenos días. Muchas gracias por estar en el programa. Buenos días, Jesús Antonio. Gracias a ti por la invitación, y qué bueno, porque estos temas enriquecen mucho el espíritu para generar ese comportamiento humano que buscamos siempre. Claro que sí. Bueno, Winston, entrando en materia, digamos, el cambio, ¿qué es lo que pasa con el cambio? ¿Qué es obligatorio, no es obligatorio? ¿Podemos seguir siendo lo mismo y querer cosas distintas? ¿El cambio cómo vendría siendo? El cambio sucede cuando algo no está funcionando bien y queremos mejorarlo, o cuando algo se está haciendo bien pero queremos optimizarlo. Entonces, ese cambio, como tú lo dijiste en la frase de Albert Einstein, es querer buscar un resultado. Y por eso hay una frase también muy bonita que dice: lo único fijo en la vida es el cambio. Total, la única constante del universo viene siendo el cambio como tal. Bueno, hay una cosa que tiene el cambio, y es que, digamos, en un momento dado, la realidad que nosotros estamos experimentando, porque es una experiencia mental la que estamos teniendo con cualquier realidad que se nos esté presentando, esa realidad la estamos experimentando desde la mente consciente, desde el exterior. Pero ese exterior es un reflejo del propio interior. Aquí hay una de las leyes naturales, que es precisamente como es adentro es afuera. Y como habla Carlos Jung, uno de los psicólogos más representativos del siglo XX, de que integrar la sombra con la luz. Entonces, en un momento determinado, la sombra es lo que estamos viendo afuera y la luz es la que está adentro. Entonces, para eso tenemos que entrar en contexto de lo que en un momento vendría siendo el cambio. Dentro de las consultas que tú estás dando con respecto a sanación y esto, el cambio, ¿cómo se puede aplicar ahí en la sanación directamente de las personas? Se produce porque, primero, con la escucha. La escucha no solamente es oír con los oídos, sino escuchar es observar, sentir y conectar. Cuando conectamos con nuestros pacientes, le observamos es desde dónde nace la patología. Lo primero que tenemos que buscar es el origen de la enfermedad. Desde dónde nació, cuándo nació, por qué y para qué. Cuando encontramos estas respuestas podemos llegar. Mira, me ha pasado con personas que le digo: ¿tú tienes hipertensión? Sí. ¿Qué estás tomando? Con una marca conocida, muy conocida, que es un medicamento que se llama losartán. Le digo: ¿y para qué tomas losartán? Ah, no sé, a mí me la mandaron que eso es para el resto de la vida. Entonces yo te pregunto, ¿cuándo se va a sanar una persona con un condicionamiento de esto? Entonces, cuando escuchamos, le digo: mira, esto te puede regular la presión, pero no te va a sanar de la presión. Tú tienes el poder, usamos la epigenética, la noesiterapia, que es sanar con la mente, y allí es donde la persona entra en ese estado de conciencia que dice: yo tengo la capacidad de autosanarme, pero no tengo las herramientas. Entonces, cuando llegamos a ese estado de decir: ya sé para qué, el propósito de esto, es el por qué, el origen,
y sé realmente cómo hacerlo, es más fácil de generar ese cambio. Yo tengo que entrar en un estado de conciencia. Si yo no soy consciente, no, porque no le voy a dar la importancia, el baluarte de ese valor a ese cambio. Entonces, lo primero tiene que ser representativo para mí. Cuando ya encontramos esto, porque el proceso terapéutico pasa por 3 fases. La primera, que es la catarsis, que es la descarga emocional de la persona cuando empieza a contar su historia de vida. Segundo, llegamos al insight, el punto donde se encuentra esta razón, el propósito de esta patología, y luego pasamos ya a la acción, que es el verdadero cambio. El resultado, ¿desde dónde se obtiene? Desde la creencia, desde la disciplina y todo esto que aplicamos en la PNL que nos lleva. Y tú decías algo ahorita muy valioso, que dice que nosotros somos el reflejo de lo que somos. Esto es bíblico, dice: de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que tú estés hablando, desde tu conocimiento, muestra ese comportamiento desde tu esencia, de tu ser. Y eso es lo que nosotros venimos a trabajar. Trabajamos es el ser, no el hacer ni el tener, sino el ser. El ser es integral, porque nosotros vinimos a eso, no vinimos a tener, sino a ser. Cuando yo trabajo el ser, puedo identificar qué es lo que, en qué etapa estoy y cuál es que realmente requiero para superar esta etapa de vida desde el aprendizaje del amor. Totalmente. Ahí en esa parte es muy importante entrar, que para entrar a ser hay que utilizar el pronombre yo. ¿Ya? Entonces, hay un libro que se llama El Libro de Oro de Saint Germain, en el cual hay unas enseñanzas, digamos, de tipo espiritual, algunos dicen metafísicas, o bueno. Entonces, ahí cuando yo me etiqueto de cierta manera, eso es lo que en un momento determinado estoy teniendo yo de conversaciones internas conmigo mismo. Entonces, esa parte que estás hablando del ser, es cuando yo me etiqueto. Entonces, yo estoy en un momento determinado reconociendo qué es lo que yo soy. Entonces, si yo estoy reconociendo que yo soy hipertenso, entonces en un momento determinado estoy sembrando la matica que la estoy manteniendo ahí de la hipertensión. Mientras que si yo me etiqueto como una persona completamente sana, y que pueden aparecer episodios de hipertensión, pero si los empiezo a manejar mental, espiritualmente y lógicamente con acciones, hay unos ejercicios básicos como viene siendo la respiración, el colapso del pensamiento, de no permitir que tenga el control. Hay una cantidad de cosas que se pueden hacer, o cantidad no, son en realidad muy, muy pocas, ¿ya? Como la atención plena, la respiración y la conciencia de que yo soy el creador de mi propia realidad. Yo soy el arquitecto de mi propio destino, y al yo tener claro que yo soy el que estoy creando la realidad, aquí viene lo que la programación neurolingüística nos dice muy claramente: solo el cambio genera cambios. Y la frase de Albert Einstein de la definición de locura: locura es pretender resultados diferentes y seguir haciendo lo mismo. Entonces, aquí entramos en un aspecto de lo que viene siendo que como es adentro es afuera. Entonces, hay un error de la proyección externa, y es que cuando nosotros estamos como es adentro es afuera, entonces al nosotros tener en un momento dado que estamos reflejando una realidad como si fuera un espejo, esto está en este momento, digamos, por la ciencia moderna, lo que viene siendo la física cuántica, de que ya está, pues, se puede decir que aceptado por la gran mayoría de los científicos, de que el universo es un reflejo, es una vibración, es una onda, y es holográfico. Entonces, al nosotros decir que como es adentro es afuera, lo que estamos viendo afuera es un reflejo de lo que tenemos adentro. Y aquí hay una parte que dice que es el error de la proyección externa, que es el del espejo. Cuando yo me reflejo en el espejo, o pongo algo frente al espejo, y ese reflejo que yo estoy viendo, aparece algo que es una mancha, o que es como algo que es de lo que se está reflejando, y yo me pongo a limpiar el espejo. Al limpiar el espejo no voy a limpiar la mancha de lo que estoy reflejando. Entonces, aquí eso es lo que es la realidad, y que el cambio
verdaderamente se tiene, no es si se quiere, se tiene que dar en nosotros mismos con respecto a nuestro modo de pensar, ya de manejar las emociones y de calmar o eliminar la reacción. Entonces, al yo calmar o eliminar la reacción, ya actúo por elección. O sea, ya es una acción elegida que yo estoy teniendo frente a lo que la realidad me está mostrando, para que el cambio se empiece a reflejar en mí y luego en el entorno. Bueno, Winston, con respecto a esta proyección que se está dando, digamos, en el caso de una persona que esté manejando, por ejemplo, la depresión. ¿Ya? En un momento dado, esa depresión que él está viviendo, que la está tomando desde su entorno, ¿qué es lo que está pasando con la persona como tal? Y en un momento determinado los cambios para un caso específico, por ejemplo, como este, ¿cuál sería? Por ejemplo, una depresión, ¿cómo la podríamos tratar? Bueno, la depresión, primero entendiendo el concepto que es la depresión es, como su palabra es, la falta de presión, de conexión a la vida, la falta de propósito para conectarme a la vida, porque no encuentro una razón para vivir. Entonces, la depresión es exceso de pasado. Todo lo que son mis recuerdos, los acontecimientos, las experiencias son los que me llevan a sentirme deprimido. Depresivo no es estar triste. Depresivo es que no encuentro conexión con la vida y pues lo que quiero pues es no estar en este plano terrenal. Hay dos tipos de depresión. Uno que se llama depresión unipolar, es donde yo estoy sumergido en ese mundo que digo, no quiero vivir, no tengo razones para vivir. Y la depresión bipolar, B2, que paso de esta estado de depresión a la ansiedad por lo que todo pasa, por lo que todo suceda, ¿sí? Entonces me voy de un exceso de pasado a un exceso de futuro. Entendiendo esto, lo primero que pues nos sugiere en la academia es cambiar los autos, el autoestima, autoconcepto, autoimagen, autolenguaje que decías ahorita, es como yo empiezo a cambiar esto desde mi interior para afectar el exterior, porque si yo veo es el exterior el que me está afectando mi interior, porque nada cambia. Veo los mismos muebles, los mismos cuadros, las mismas personas, entonces no cambio, yo necesito generar un cambio, pero ese cambio se debe generar desde el interior para cambiar ya mi exterior, no lo que realmente la persona en depresión, esta condición como tal, está padeciendo. Entonces es entender y escucharlo, es decir, ¿tú qué piensas? Yo tengo, por lo menos este momento estoy tratando a una persona que ha tenido varios intentos de suicidio, pensamiento suicida constantemente y no encuentra conexión a la vida. Pero fíjate que algo bien importante, porque viene a estar con psiquiatras, con psicólogos, viene a estar ha estado internada, y esta persona le descubrimos que el tema de ella es algo muy espiritual, es algo que tiene dentro de ella que no lo puede controlar. Entonces mira que esto es algo más diferente todavía, es más profundo, que si no se tiene este conocimiento de la espiritualidad, tú no puedes tratar un caso de esto, porque te hace la parte mental, cognitiva, a la parte emocional, sí, y aún a la energética, pero lo que menos se tocaría es algún plano espiritual, y esto nos ha demostrado esto. Entonces, cuando ya empezamos a cambiar estos autos, es la percepción que tienes de ti mismo, porque cómo se ven las personas se ven mal, no se ven valiosas, importantes, sin sentido, sin propósito. Entonces ellos dicen, no tiene sentido lo que yo estoy haciendo. Entonces, ¿para qué estoy en este plano? Ahora, el depresivo busca acabar con el momento, pero en ese momento está interviniendo la vida, que es lo que ellos no alcanzan a tener esta representación, no tienen este cálculo, esta imaginación que tienen, decirle, oye, es que estás comprometiendo tu vida, tú quieres acabar el momento, pero el acabar el momento es suicidarte y pues vas a acabar con tu vida. Lo mismo las personas que no les provoca ni siquiera bañarse, comer, no les provoca hacer nada, precisamente porque se acabó la conexión con la vida. Entonces nosotros llegamos a decirte desde dónde se originó eso, por heridas de infancia, eventos que los marcaron, traumas que tienen muy fuertes. Entonces empezar a identificar, y cada caso es diferente. Entonces muy buena pregunta, porque hoy en día, después de la pospandemia, se ha levantado una epidemia de depresión tremenda. Lo que pasa es que hay otra depresión que es silenciosa, y hay otra a la cual yo invito a las personas, a los que nos están viendo,
los que nos van a escuchar este programa en diferido, que busquen ayuda profesional calificada, que busquen este acompañamiento para que no se queden solos. Simplemente la mamá le dice al hijo, es que hoy amaneció triste. A ver, espérate, ¿está triste o está depresivo? ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? ¿Cómo se manifiestan ellos? Lo mismo en la pareja. Una de las dos puede estar depresivo, ¿y por qué? ¿Qué le origina esta depresión? Entonces, es un tema muy extenso que te invitaría pues para otro programa a hacerlo. ¿Y cómo nosotros aplicar la programación neurolingüística? Pues es como yo me programo mi mente para que vuelva a suceder estos estados, porque esto es una patología que no desaparece del todo. Hay momentos que te pueden recordar, hay momentos que pues, no has superado y te pueden volver en su estado a volverte a recordar eso. Entonces tener como estas herramientas para decir cómo lo identifico yo cuando yo tengo esta nueva programación. Tú lo dijiste ahorita, solo los cambios generan cambios. Entonces empezar a cambiar estos hábitos. Lo otro también identificar qué personas me llevan a mí a este estado. Porque en una pareja puede ser la otra persona que te lleva a este estado, de la inconsciencia, así te ame, pero es inconsciente. Los propios padres, en el entorno laboral, puede ser un jefe, un compañero, qué sé yo, que te lleve a esto. Lo otro, las pérdidas, Jesús. Las pérdidas también te llevan a ese estado cuando no has podido superar un fracaso económico, una ruptura amorosa, cuando no has podido superar de pronto que te despidieron de tu empleo donde estuviste varios años y no alcanzaste a lograr tu pensión. Entonces te llevan a esos estados de depresión. Es identificarlos y empezar nosotros a acompañarlos en estos procesos que son tan bonitos de descubrimiento y de desafío para lograr ese estado superior que podemos decir lo logré. Perfecto. Eso es un aporte muy importante el que nos acabas de dar, de que precisamente el buscar modelos diferentes, el estar buscando, el buscar, digamos, ayuda o apoyo profesional, es bastante importante, porque pues como decía un programa anteriormente en la televisión, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Entonces muchas veces es tratar de comunicar o no tratar sino de hacerlo, porque uno no puede, en realidad uno no trata, sino que uno simplemente o hace o no hace. Entonces es simple buscar apoyo, buscar ayuda, decir quién sabe, quién conoce el tema y qué se puede hacer con respecto a eso. Bueno, el principio del cambio en la PNL y la presencia yo soy o de nuestro ser interior, digamos, ya también está, digamos, desde la física cuántica y desde el padre de la física cuántica, que fue Max Planck, reconocido pues como padre de la física cuántica. Él dice que como hombre de ciencia que dedicó toda su vida a la más alta de todas las ciencias, que es el estudio de la materia y el fundamento base de ella, en el momento en que él fue ahondando en la parte subatómica, porque la física cuántica precisamente se mete en lo que viene siendo el átomo y su composición. Entonces es la composición básica de la materia. Entonces él llega a la conclusión y lo expone pues como científico, porque hay gente que dice que no, que eso es un concepto filosófico de él. No es un concepto filosófico, es un concepto científico en base a toda la investigación que él hace durante su vida profesional como físico. Entonces él dice, he llegado a la conclusión de que la materia no existe como tal. La materia existe gracias a la vibración del átomo. ¿Ya? Hay una fuerza que mantiene unido este diminuto sistema solar. Y dice, podemos vislumbrar detrás de esta fuerza una mente pensante e inteligente. Esta mente es la matriz de toda la materia. Entonces, al ya saber que desde lo científico está reconocido de que hay una mente que es la matriz de toda la materia, desde donde surge absolutamente todo, entonces resulta de que nosotros nos estamos encontrando con que la realidad es creada por el ser interior de cada uno. Entonces, esa matriz no está afuera, esa mente pensante e inteligente no está afuera, está dentro de nosotros mismos. Entonces, es ya entrar en el contexto de buscarnos a nosotros mismos, de encontrar esa conciencia interior, ya que sería, ya digamos, en otro programa, mirar la parte de la conciencia, cómo opera dentro de lo que es cada individuo.
Pero en este momento es para centrarnos en lo que nos enseña la programación neurolingüística con respecto al cambio, que solo el cambio genera cambios. Entonces, al nosotros acudir a nuestro ser interior para que sea él el que nos dicte las directrices para tener los cambios, entonces ya estamos acudiendo a lo que viene siendo no solo la programación neurolingüística, sino a esa fuerza interior que cada uno tiene. ¿Ya? Entonces, aquí entran palabras que de pronto las hemos hablado en otras oportunidades, y es que precisamente de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces es uno permitir entrar en contexto con su ser interior y que lo oriente para esos cambios que yo estoy necesitando tener. Y aquí entra a operar lo que viene siendo la quietud del cuerpo, la quietud de la mente para la conexión con ese ser interior. Con respecto al ser interior, ¿qué aporte nos puedes dar? ¿Cómo sería esa conexión que yo puedo tener y que debo tener? Porque todos la podemos tener, pero hay algunos que todos en un momento de nuestra vida nos hemos perdido únicamente en el reflejo exterior, en lo que el espejo nos está, y le estamos echando la culpa al espejo, sin mirar el cambio y cómo acudir a ese ser interior para que ese cambio sea más efectivo. ¿Qué concepto y qué aporte nos puedes dar con respecto al ser interior, Wisto? Bueno, mira, es que es muy extenso porque en las terapias de parejas que nosotros dijéramos, encontramos que somos personas desconocidas, de hábitos diferentes, de culturas diferentes, y nos unimos. Y ahí es donde viene la evaluación. Y lo que tú dices, el espejo, es muy importante, es eso. De hecho, hay una terapia que se llama la terapia del espejo, donde yo estoy viendo el reflejo, pero no lo estoy reconociendo ese reflejo, porque sí lo estoy observando, pero no lo estoy reconociendo porque lo que tú decías, estoy limpiando el espejo para ver si algo más. No. Y lo que Carl Jung también decía, que lo que me disgusta o no acepto de ese otro ser humano lo debo cambiar en mí, porque es un reflejo de lo que está pasando. Entonces, cuando empiezo desde la aceptación y desde la búsqueda, es ¿por qué me incomoda esto de esta persona? Porque hay un detonante, ¿sí?, que cuando esta persona lo dice, me pasa a mí. Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Y qué tiene que ver esto con la PNL, con el yo interior, con el yo soy? ¿Es por qué? Porque detrás de esto se esconde algo muy grande, que es el ego. Y el ego es el que te hace el que te divide, el que te hace dudar, porque cuando tú estás en el amor, en la conciencia plena, tú aceptas todo. El del ego no, porque el ego es reactivo, dice, no puedes aceptar esto porque esto no va en contra de lo que tú dices ahorita, de la generación. Entonces, ¿de dónde genero yo mis pensamientos? Pues se generan desde nuestras creencias, desde las imágenes, desde las experiencias, y ese reflejo que yo estoy viendo ahorita es de todo ese cúmulo que tengo, porque por decir, puede hacer una pregunta ahorita es, imagínate un ornicomicorio. ¿Qué puedes tú hacer con un ornicomicorio? Y tu mente dice, ornicomicorio, ¿eso qué es? O sea, tu mente dice, no tengo imágenes, no tengo registros, primera vez que lo escucho, busco y quedo en blanco. ¿Por qué? Porque es una palabra que yo creé. ¿Y para qué la cree? Pues para poner a prueba el pensamiento tuyo, ¿con qué lo asoció? Con nada. Entonces más bien lo asocia con algo similar, como un ornitorrinco, con un objeto, le da algo, pero le tiene que dar un sentido. Por eso un libro que recomendamos también dice El hombre en busca de sentido, ¿sí?, de este psiquiatra que vivió en ese campo nazi. Imagínate que él dice en el libro, que los invito a que lo lean, que solamente morían los que no tienen un propósito de vida. De resto todos morían. Todos están diciendo, no, es que aquí nos vamos a morir. Entonces decía, no, yo tengo algo porque tengo una razón para vivir. Cuando tú encuentras ese propósito, esa razón, es lo que te mantiene conectado a la vida. Es lo que te hace sacar esa fe, esa fuerza espiritual, esa fuerza interior que te conecta con ese poder superior. Lo que tú decías ahorita, con esa inteligencia suprema, con esa energía suprema, yo la llamo Dios, se llama Dios, que es el amor. Es donde nos dirige todo. Por eso es que dice de lo que hay adentro y afuera, es porque también dice en el libro de Proverbios, dice,
como el hombre, dice, como el hombre tiene su corazón, tal cual es el corazón, así es el mismo hombre. Y de ahí salió un libro que dice, como un hombre piensa, así es su vida, así es él. Entonces es donde está mi foco, mi atención, qué es lo que me mueve a mí, qué es lo que rige mi vida, a qué me levanto, cuál es mi propósito de hoy. Servir, amar, compartir, recordar, aprender. O lo otro, la gente que está distraída dice, no, beneficiarme del otro, de lo que el otro hace, sustraer cosas. Entonces, es complejo en un mundo donde yo tengo que empezar a entenderlo. Y nosotros desde la terapia, ¿qué hacemos? A través de la escucha activa, de la observación, empezamos ya a que tenga un proceso de identificación, que viene identidad. ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿En qué etapa de vida se encuentra? ¿Para dónde va y en qué debe convertirse la persona? Entonces, estas preguntas son las que te llevan a ti a desafiarte, a decir qué tanto me conozco yo, qué tanto me identifico yo. Y entonces empiezan allá a salir los autos y cómo están mis autos, mi autoestima, cómo está mi autoconcepto, mi autoamor, ¿sí? Cómo está mi autolenguaje. Entonces empezamos en una evaluación y es las partes para mejorar. Ahí empezamos con el tema de las fortalezas personales. ¿Cuáles son tus fortalezas? Y la matriz FADO, que tú la conoces muy bien, o DOFA, que se llama. Entonces empezamos con ¿qué? Con las fortalezas, las oportunidades, pero también cuáles son las posibles amenazas, qué son los detonantes, pero también cuáles son mis fortalezas, en qué me voy a basar en esta etapa de vida, qué necesito yo, cuál es la herramienta. Entonces, a través de ese espejo, de ese reflejo, yo puedo identificar no solamente lo que yo estoy viendo, sino que yo también me estoy observando, yo también me estoy viendo. Entonces digo, mira, yo antes no tenía estas arruguitas que tengo, estas líneas de expresión, ahora ya las tengo. ¿Para qué son? Son de conocimiento, de sabiduría. ¿Qué me queda con todo esto? Entonces, por eso el material que tú tienes en tu libro es muy bueno cuando lo llevamos a la aplicación, a la práctica como tal, para ver el resultado final de esto, que es el cambio. Total. Y el aporte que haces con respecto a la matriz DOFA es bastante importante porque, digamos, dentro de lo que viene siendo la parte empresarial, pues cada persona es una empresa como tal. Y precisamente la explicación que dabas ahora con respecto a la vida en busca de sentido es precisamente eso, de que nosotros todos tenemos fortalezas y tenemos oportunidades, ¿ya? Y hay también debilidades y hay amenazas. Pero ahí es donde entra el tema que estamos tratando hoy, que es el cambio desde la PNL. Entonces, solo el cambio genera cambios. Entonces, dentro de lo que es la matriz DOFA, a nivel empresarial, hay una propuesta de que la matriz DOFA debe de manejarse únicamente desde lo que son fortalezas y oportunidades. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el cambio. Y es donde se aplica el cambio verdaderamente en una empresa. Entonces, al nosotros decir que nosotros tenemos oportunidades y fortalezas, pero que también tenemos amenazas y debilidades, entonces ahí es donde el cambio es el que viene verdaderamente a reflejarse en la realidad. A nivel empresarial, lo que viene siendo una debilidad, esa debilidad yo sé que la tengo. ¿Cómo la convierto en fortaleza? ¿Ya? Entonces, la fortaleza es de que acudir a mi ser interior, acudir a qué palabras, qué pensamientos y qué emociones estoy teniendo y cuál es el cambio que tengo que verdaderamente aplicar para que esa realidad cambie. Y lo que son las amenazas. Entonces, la amenaza en un momento determinado es externa, pero esas amenazas externas que yo estoy teniendo son el reflejo también de mi propio interior. Entonces, ante esas amenazas, ¿yo qué cambios tengo que tener? ¿Qué cambios tengo que aplicar? Estoy aquí hablando de tengo. ¿Por qué? Porque, digamos, popularmente se habla mucho de que no, yo lo único que tengo es que morirme. ¿Ya? Y resulta que no, señor. Uno está obligado permanentemente a tener acciones coherentes frente a la lección, porque cuando ya uno tiene una lección que es un sentido de la vida, qué sentido le quiero dar, qué quiero yo en mi vida, entonces al yo elegir qué es lo que quiero, obligatoriamente tengo que tener la acción coherente, absoluta, frente a eso que quiero, así sea un simple chocolate.
Si yo lo que quiero es un chocolate, o tengo que desplazarme hasta donde lo voy a comprar, o tengo que utilizar las vasijas, el fogón, el agua, el molinillo, bueno, X cantidad, tengo obligatoriamente. Entonces, todos estos cambios y ese aporte que das de la matriz DOFA es bastante importante que se tenga en cuenta, que nosotros como personas la apliquemos en nuestra vida. Mirar qué fortalezas y qué oportunidades tenemos, y ya teniendo en cuenta lo que son las fortalezas que tenemos y las oportunidades que tenemos, cuáles son las debilidades, cómo las convertimos en fortalezas, que no va a ser de la noche a la mañana, y las amenazas, estar preparado mental, psicológica, emocional y espiritualmente para ellas. ¿Ya? Entonces, aquí ya entra la parte de, precisamente de lo que yo soy. Cuando yo me etiqueto y cuando yo digo yo soy próspero, yo soy buena persona, yo soy amigable, yo soy respetuoso, yo soy de valores, yo soy esto, eso es lo que en un momento determinado estoy proyectando. O si yo estoy dentro de lo que yo soy, que es la parte opuesta a la luz y la sombra de la que nos habla Carl Jung. Entonces, cuando yo me integro en que yo reconozco que tengo partes que son debilidades y que son amenazas para la calidad de vida que yo busco, cuáles son los cambios que yo quiero tener. Y aquí entramos en un aspecto de que el cambio individual a la sanación del entorno y del mundo como tal. Porque pues lo que hablamos de que cada persona es un mundo aparte. ¿Ya? Eso es algo que es inevitable. Es como una especie de ADN, que el ADN, todo mundo tiene un ADN diferente, a no ser de los gemelos idénticos. Y sin embargo tienen acciones y actitudes diferentes el uno del otro. Siempre va a haber algo que los diferencie. Entonces el ADN energético también está y el ADN espiritual también está. Entonces hay una frase que dice: cada quien siente su dolor y Dios el de todos. Entonces ese Dios interior que tenemos cada uno, Él está sintiendo y viviendo la realidad que nosotros le estamos creando, o que le estamos pidiendo que Él nos cree, porque en realidad la realidad la crea el ser interior. Entonces es ya nosotros acudir a frases, emociones y sentimientos con respecto a eso que estamos viviendo como tal. Entonces acudir a esa presencia yo soy, y en el cambio individual a la sanación del entorno y del mundo individual. Entonces, ¿aquí qué hay? Hay una frase que habla de, digamos, del cambio. Entonces, Señor, dadme valor para cambiar lo que yo puedo cambiar. Dadme serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Y dadme sabiduría para tener completamente clara la diferencia. Entonces, ¿qué pasa? En el diario vivir, nosotros nos vamos a encontrar con situaciones que se nos van a manifestar de manera recurrente, única y exclusivamente por la forma en que nosotros hablamos, pensamos y sentimos. Entonces, las emociones, los sentimientos y las palabras que nosotros permanecemos con ellas son las que nos van a generar esa realidad. Y hay cosas que no son cambiables, que pasan y que no tenemos absolutamente ninguna posibilidad de incidir sobre ellas, porque la realidad en un momento determinado apareció de una manera como tal, que es tipo terremoto. Un terremoto llega y llega. Y por más que nos hayamos preparado, simplemente el terremoto llegó y destruyó totalmente todo el entorno, incluso causó muertes. Bueno, que lo acabamos de vivir aquí en Venezuela, nosotros aquí en Armenia lo vivimos en el 99, ¿ya? Entonces, digamos, en un momento determinado es tener claro de que hay cosas que llegan, pero que tenemos que empezar
a construir sobre lo ya construido, empezar a mirar qué es lo que tenemos que hacer. Hay cosas que no las podemos cambiar, pero sí podemos tener acciones frente a ellas, Sí. como tal. Entonces en esa parte de uno estar en el contexto de que al yo cambiar, cambia mi entorno, y al yo cambiar, también cambia mi mundo. Entonces, hay que tener claro, primero, cuáles son los cambios que yo tengo que hacer, porque verdaderamente soy yo el que estoy causando todo lo que está pasando en mi entorno, ¿ya? Y también qué cosas aparecen sobre las cuales no tengo ningún poder, pero que sí tengo la posibilidad de tener acciones que verdaderamente ayuden a mejorar la situación que por A por B motivo se presentó. Correcto. Entonces, mira, Jesús, en ese entorno y en ese contexto es donde vemos cómo las personas buscan siempre ese cambio, pero a veces no llegan a él. ¿Por qué? Porque les falta la mentoría, les falta ese acompañamiento, les falta ese mentor, ese guía. ¿Con quién evalúo yo esto? ¿A quién rindo yo cuentas? Y rendir cuentas, ¿a quién le paso mi informe? Porque dice, yo he mejorado, ¿comparado con qué? ¿Comparado con quién? Y tú le dijiste ahora. Es muy importante decir, bueno, si yo tengo estas fortalezas y tengo estas oportunidades, ¿cómo evalúo yo el crecimiento que estoy teniendo? ¿Sí? O el decrecimiento, porque no solamente voy a ir hasta adelante, porque los cambios no son son cambios. Cambios son resultados. De hecho, en nuestras tarjetas de presentación ponemos la frase ahí, cambia tus pensamientos para que cambies tus resultados. Cambiar nuestros pensamientos, la percepción que tengo yo, esto puede mejorar, puede ser mejor. ¿Desde dónde? Desde los decretos que estoy haciendo yo. Las palabras son decretos. Entonces, ¿cómo yo decreto? Soy abundante, soy próspero, soy sano, soy bendecido, todo el día. Si yo le doy eso, entonces, ¿de qué estoy llenando mi corazón? Que se compone de la mente, se compone de las emociones, los sentimientos, pensamientos. De eso se compone. Entonces, cuando yo lo estoy llenando de esto, pues de mi vida habla de qué, abundancia, sanidad, prosperidad, del bien. Entonces, esto es lo que, este material, estas herramientas son las que las personas necesitan para aplicarlas, no solo conocerlas. Sí, porque hay muchos, conozco que dice la Biblia, no solamente ser oidores, sino también hacedores, o sea, complementos. Ya conozco la información, ¿cómo la pongo yo en la acción? Y esta acción tiene que ser dirigida, tiene que ser consciente, debe ser repetitiva, sí, disciplinada, pero también les invito a que tengan ustedes ese mentor, esa mentora, ese acompañante que diga cómo yo evalúo y qué debo fortalecer, qué debo mejorar, en dónde debo fortalecer o en dónde le debo soltar, porque si soy una persona que ya me volví pues psicorrígido y estoy, no, es que ya yo solamente lo positivo y ahora trabajo el OM y la respiración consciente, tampoco, irnos a esos extremos, o no, conozco personas que dicen, no, yo me voy a aislar, me voy a volver un ermitaño para no tener contacto con nadie, pues tampoco son esos extremos. Pero sí, como dice Víctor Frank en el libro En Busca de Sentido, es encontrarle ese sentido a la vida, es encontrar ese propósito que me mueve a mí, que me hace cada día levantarme, decir, hoy tengo que cumplir esta misión hermosa. Y por eso es que un estado de las diferentes redes sociales, ¿cuánto dura ese estado, José Jesús? Tú que pones un estado, ¿al cuánto tiempo hay que renovarlo? 24 horas desaparece el estado. Porque dice, ¿cambio de qué? De estado. Entonces, el estado hay que cambiarlo cada 24 horas. Esa es la oportunidad más linda que tenemos nosotros. Se llama amanecer, amar, nacer todos los días. Todos los días yo puedo cambiar de estado. Todos los días yo puedo dedicarme a mejorar esa versión sin compararme, porque también me llega, es que yo tengo una hermana, tu hermana es tu hermana, es que mi mamá, tu mamá es tu mamá. Tienes genes, sí, tienes a veces, muchas veces, es que como mi mamá es diabética, yo también soy diabética. ¿Por herencia? No, por hábito sí. ¿Cómo así? Explíqueme eso. Por herencia, la genética es el 5%, pero ese otro 95% fue por los hábitos, porque tú no te cuidaste. A ver, ¿hacías ejercicio? No. ¿Te hidratabas bien? Tampoco. ¿Comías mucho carbohidrato? Ah, eso sí. Entonces empezamos a ver los hábitos, el sedentarismo, pues la llevo a hacer. Entonces la que le quitamos ese paradigma que tenían, ese sofisma, que era, es que como mi mamá es diabética, yo también tengo que ser diabético. No, hay que renunciar a esas herencias. Hay que decir, yo no. Yo en el caso mío renuncié hace muchos años a todas esas herencias negativas que tenía,
muchas veces los pequeños de familia pues de recursos mínimos. Siempre decíamos como que eso era un condicionamiento y yo rompí con todas esas cadenas. No, yo soy abundante, soy próspero, soy bendecido. Estamos en una ciudad que se llama la ciudad milagro porque todos los días ocurren milagros. Yo quiero ver milagros en mi vida. Empecé a buscar eso y la comunidad se nos convirtió en un milagro. Entonces lo mismo, la invitación cuál es a las personas que nos ven y nos escuchan, de que encuentres esa razón para vivir, encuentres esa motivación, el motivo que te lleva a la acción a través de ese cambio que estás dando diariamente. A veces vienen, digo, mira, esto se va, una cosa es venir a terapia y otra muy diferente es hacer terapia. Si tú vienes a hacer terapia es para que hagas la terapia. ¿Y la terapia cómo se hace? Con otro ser humano, contigo mismo, el reflejo tuyo. Tú lo has dicho todo el programa. Es desde ese interior, ¿qué emana desde ese interior? ¿Cuál es la mirada que tienes, el concepto que tienes de otra persona? Lo edifica, lo exalta, le agradeces. Desde ahí dicen, oye, yo te lo reconozco, has mejorado en muchos aspectos. Yo le he visto el cambio. Qué lindo cuando la gente le dice eso. Mira, hay programas que tenemos de nutrición donde la gente empieza a bajar de peso y entonces le dice, oiga, ¿qué está tomando que lo veo más delgado? Y la gente me dice, ¿se nota? Claro que se nota en tu cuerpo, pero también se tiene que notar en tu espíritu, en tu cuerpo emocional, en tu cuerpo mental, en tu cuerpo energético. Ahí es donde realmente están esos cambios. Yo no, mira, y me siento tan bien. Ya no reacciono a lo que me dicen. Ahora respondo desde el amor, desde la comprensión, desde la tolerancia que nos falta tanto en nuestro país y desde la aceptación. Pienso que cuando nosotros adoptamos toda esta terminología y la llevamos a la práctica, nuestra vida es más fácil y más sencilla a través del cambio. Total, y ahí precisamente dentro de todo este contexto que nos acabas de explicar muy generosamente, muchas gracias, Winston, digamos, con respecto a que la genética es el 5%, pero el 95% son los hábitos, eso es algo que es determinante. Digamos, por ejemplo, hay estudios científicos que se han hecho, por ejemplo, con los que están en los polos, que ellos se alimentan únicamente de pescado, y el consumo de grasas de ellos es extremadamente alta. Entonces, a nivel científico se hizo un estudio de que ellos, ¿por qué no tenían problemas de corazón? Pues resulta de que no tienen problemas de corazón y de circulación porque las grasas que ellos consumen son omega 3 y omega 6 que están en los pescados que ellos consumen. Entonces resulta de que precisamente los hábitos sí verdaderamente tienen una influencia extremadamente alta en nuestra calidad de vida. Entonces ahí eso es definitivo, el cambio como tal. El que nosotros obligatoriamente, si queremos un cambio en nuestras vidas, de salud, de comportamientos, de todo, sea lo que sea, obligatoriamente está implícito el cambio. Entonces aquí vamos a entrar en una parte que viene siendo el cómo se hace, cómo logramos nosotros hacer el cambio directamente en nuestra vida como tal, de una manera fácil, ordenada, y que no es sino con 4 pasos. Y esos 4 pasos están digamos, desglosados. El primer paso sería hacer una auditoría de la forma en que yo reacciono y cómo los identifico. El segundo paso sería tener el freno del impulso y la corrección mental. El tercer paso sería el decreto inicial y el reajuste de frecuencia. Pues no olvidemos de que en el universo todo es energía, sí. Y al nosotros organizar todos nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, estamos organizando las frecuencias, tanto de nosotros internamente como de nuestro entorno y de nuestro universo como tal. Sí. Que lo que ya hablamos de que cada quien es el arquitecto de su propio destino. Y el cuarto paso es ya la visualización y la acción. Entonces, dentro del primer paso, la auditoría es yo tener claridad de qué es lo que yo estoy haciendo, qué es lo que yo estoy pensando y cómo me estoy sintiendo. Entonces, ahí, al yo hacer la auditoría de qué es lo que está pasando con mi realidad, ya me doy un diagnóstico que en un momento determinado lo hago yo inicialmente, pero lo que nos dice el doctor Winston es obligatorio que en un momento determinado acudamos a personas que tienen ya capacidades y conocimientos desarrollados
para que nos orienten en esos cambios y que nos ayuden a identificar qué es lo que en un momento determinado podemos cambiar dentro de nosotros mismos, tanto en hábitos como en comportamientos que son automáticos, una cantidad de cosas que tienen que ver ahí. El freno del impulso, la corrección mental. Se interrumpe el patrón automático de crítica o victimismo que tenemos y donde surge el impulso de culpar el exterior y se aplica un reencuadre cognitivo automático. Entonces, cuando yo en un momento dado me comprometo a tener la no crítica frente a la realidad y qué es lo que tengo yo que en un momento determinado que hacer dentro de mí mismo, qué es lo que tengo que frenar, entonces ya empiezo a hacer decretos y a hacer reajustes. Entonces, yo elijo, ya lo que nos explicaste ahora, ya yo elijo ser próspero, yo elijo ser sano, yo elijo ser amigable, yo elijo ser amor, yo elijo ser buenas relaciones. Entonces simplemente me voy metiendo en el reencuadre como tal. Y la visualización es la acción. Con respecto a la visualización, ¿qué es lo que viene siendo una visualización realmente? La visualización viene siendo lo que dice Albert Einstein: la imaginación es más importante que el conocimiento. ¿Por qué? Porque la imaginación es lo que yo quiero y lo que yo me imagino de mi futuro inmediato. ¿Qué quisiera yo dentro de un minuto? ¿Qué quisiera yo dentro de 10? ¿Qué quiero yo dentro de un mes? ¿Qué quiero yo dentro de un año? ¿Qué quiero yo dentro de 10? ¿Qué quiero yo dentro de 20 años? Entonces ahí está lo que es la vida en busca de sentido. Entonces es visualizar. Cuando nosotros estamos visualizando, imaginando, entonces ya estamos teniendo un proyecto al cual nos queremos ajustar. Y aquí es donde está el arquitecto, que cada quien es el arquitecto de su propia vida. Entonces ya se van teniendo, se va haciendo el plano, se va haciendo el dibujo, se va haciendo el diseño y ya arrancamos con las acciones coherentes frente a lo que ya estamos diseñando, ¿ya? Entonces, aquí ya lo básico es que simplemente tenemos que tener los cuatro pasos. El primero, la auditoría, saber qué es lo que yo hago repetidamente y rutinariamente, que es obligatorio hacer el cambio. El freno, cada que yo me encuentre haciendo algo que en un momento determinado veo que es parte de mi pasado, pero que yo no quiero que sea parte de mi futuro, entonces tener el freno en el momento en que lo estoy arrancando. Sí, como decía un amigo mío, de pronto cuando nos poníamos a parrandear, cogía el aguardiente, se lo tomaba y decía: si mi Diosito quiere que me emborrache, que se haga su santa voluntad. Entonces, en un momento determinado, nosotros no queremos estar borrachos, pero resulta de que sí nos tomamos el trago muy juiciosos. Entonces vamos a terminar borrachos. Entonces, y así sucesivamente con todo lo demás que nosotros queramos cambiar, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo que en un momento determinado no quiero que ya se siga repitiendo en mi vida? Entonces, el freno. El decreto inicial. Entonces, no, simplemente a mí ya ni me va ni me viene. Yo esta situación ya no me interesa y no sigo con ella, ¿ya? Y ya es la visualización y la acción. Porque hay una frase que dice: si lo tienes en tu mente, lo tienes en tus manos. Pero si lo tengo en mi mente, lo tengo en mis manos, quiere decir de que al pensamiento le sigue la acción. Entonces ahí ya está. Entonces, el principio fundamental: solo el cambio genera cambios. Insistir en que el mundo exterior sea lo que el primer paso de nuestra tranquilidad es la paradoja que condena al individuo a la impotencia. Entonces, digamos, cuando nosotros vemos que nuestra realidad nos está acosando demasiado, entonces simplemente la forma más fácil ante la impotencia es nosotros darle la espalda a esa situación y
nos retiramos de ella como tal. La función entre los principios fundamentales de la espiritualidad y las técnicas de la PNL demuestran de manera contundente que la conciencia individual es la única causa y el mundo circunstante es su efecto natural. Entonces, como ya nos lo tiene demostrado la física cuántica, es de que el universo es holográfico y es un reflejo de nuestro propio interior. Entonces, la realidad funciona como funciona el 8 del infinito. Las cosas salen de nosotros y a nosotros regresan. ¿Ya? Al activar las palabras del yo soy, cuando yo me empiezo a etiquetar de manera diferente, entonces yo estoy desde mi interior creando una nueva versión de mí mismo. Entonces, yo soy amoroso, yo soy sano, yo soy saludable, yo soy una persona que productiva, bueno, todo lo positivo que yo quiera dar. Entonces, digamos, el universo funciona por opuestos. Entonces, la pila funciona con el negativo y el positivo. Ya al integrar los dos, pues simplemente nos permitimos que lo negativo en un momento determinado lo reconozcamos, pero lo podemos manejar como maneja el universo la materialización de las cosas, que es materia y antimateria, que en última la que gana es la materia, y por eso es que vivimos la realidad como la vivimos. Entonces, al nosotros estar frecuentemente activando la presencia yo soy, la tenemos. La transformación no es el resultado de un esfuerzo titánico, sino de una proyección mental y espiritual como tal. ¿Ya? ¿Con cuánto tiempo contamos? 7 minutos. Bueno, entonces dentro de estos 7 minutos hagamos un recuento, Winston, digamos, de lo que viene siendo el proceso del cambio. ¿Cómo nos aconsejarías tú que nosotros apliquemos el cambio teniendo en cuenta los 4 pasos de auditoría, de frenar, del decreto inicial y por último la visualización y la acción, que es la que verdaderamente nos da los resultados? Perfecto. Bueno, entonces lo primero es la identificación. ¿Qué quiero cambiar? Sí, la segunda es ¿por qué? ¿Para qué debo cambiar esto? Porque bueno, yo quiero cambiar, como voy a cambiar el carro, pero el carro tuyo te está molestando, o por qué, o lo quieres actualizar, ¿por qué? Entonces, no, es que yo quiero cambiar mi carro, en el caso mío, no, porque quiero un carro nuevo, entonces, bueno, cambié mi carro. Pero en el caso de decir, yo, ¿qué estoy teniendo? ¿Cuáles son las diferencias que estoy teniendo conmigo mismo y con los demás, o qué estoy causando yo, y yo debo tener ese cambio? Ese cambio es ¿en qué está? Está en mí. Sí, y por eso la frase que tú hiciste ahorita de AA es muy linda, porque dice que le dé la fortaleza para hacer los cambios necesarios, ¿sí? Que esa voluntad que necesitamos, pero también sabiduría para reconocer la diferencia, en dónde sí y dónde debemos cambiar. Hay un libro muy bueno que dice que si todo está funcionando bien, déjalo así, potencialízalo. ¿Para qué es esto? Para identificarlo. Segundo, los beneficios del cambio. Tengo que buscar ese beneficio siempre del cambio que está en los demás y como el espejo, el reflejo en mí. Mira que desde que yo cambié, todo cambió. Hay un libro también que dice, cambia tú y cambiará todo a tu alrededor. O sea, el cambio emana de ti. Lo tercero es tener siempre que entender que es un proceso. Ese proceso de cambio, hoy cambié esto, mañana puedo cambiar lo otro, pasado mañana esto, son mini tareas que tú puedes ir haciendo. ¿Desde dónde? Desde los hábitos. Por eso la acción constante, repetitiva, lleva a generar grandes maestros, y los pequeños cambios son los que generan las grandes transformaciones. ¿Desde dónde yo lo hago? Desde todos los días. Porque decía algo, la persona que es impuntual, es que yo siempre llego tarde. ¿Por qué? Porque siempre pones el reloj ahí, el despertador ahí, te quedas en la cama, o se te vuelve un hábito. Entonces dices, no, yo voy a cambiar la palabra in por puntual, te voy a quitar la in que me sobra, empecé a ser puntual. Tengo que estar a las 10, llegué faltando un cuarto, faltando 20. ¿Sí? Y contando el tráfico, contando todo esto. Lo mismo la persona que no tiene el hábito de pago. Yo, por dejar que estamos en época que nos están llegando aquí los recibos de servicios públicos, llegan algunos para el 15, otros para el 20, otros para el 10. Yo pago hoy todo. ¿Por qué? Porque es un hábito. Ya, yo creo, no sabes la alegría que me va a pagar esas facturas de satisfacción que siento, esas facturas de gratitud,
porque imagínate que la conexión a internet la necesitamos, la energía, el agua, el gas, el internet, los teléfonos. Entonces es como de que adaptarme a ese cambio, porque lo veían mis padres que eran muy ordenados y disciplinados en ese sentido. Entonces, ¿qué trae eso, Jesús? Fíjate que me llaman y me dicen, necesita una tarjeta, necesita esto, y de hecho el EDEC me dio una tarjeta muy buena, por ver el hábito, el comportamiento de pago que es anticipado de la fecha. Entonces, mira que si tiene, esos cambios generan grandes transformaciones, pero también muy buenos beneficios trae el cambio. Y también es el impacto que estoy teniendo yo a través de estos cambios. ¿Sí? El teniendo en cuenta estos puntos que nos das se tiene que centrar en el beneficio personal y colectivo. Yo estoy generando el cambio, pero para un beneficio colectivo. ¿Por qué? Para mi entorno, porque yo vine aquí con una misión de ser cada día mejor ciudadano, mejor papá, mejor abuelo, mejor compañero, lo que tenga. Y si estoy en una compañía, pues tengo que sobresalir. Soy el que genera el cambio, perdón, cuando recibo esta retribución económica por la labor desempeñada, pues qué tal que yo tenga el cambio de decir, voy a comprar un paquete de confites de bananas y los comparto, ¿cierto? De dulcecitos los comparto, puedo hacer una invitación especial, porque eso es lo que le hace falta al ser humano, o sea, sorpresa, es ese factor wow, que ya mira, yo no tenía esto, pero lo vi en una persona y empezamos a adoptarlo y empezó a ver ese cambio. Entonces, la invitación, ¿cuál es? Cambio con propósito, cambio con resultados, cambio con beneficios. Totalmente. Bueno, y ya para despedir el programa, pues tenemos esta frase que dice que quien se cambia a sí mismo, cambia su percepción. Quien cambia su percepción, cambia sus decisiones. Y que cambia sus decisiones, inevitablemente cambia su mundo. Entonces, la invitación es de que estemos abiertos al cambio. Esa frase que normalmente se oía hace muchos años de que no, es que yo soy como soy y nadie tiene por qué cambiarme, y el que me quiera, pues que me quiera como yo soy. En realidad, para que nosotros tengamos una muy buena calidad de vida y poderle dar calidad de vida a nuestro entorno, ya obligatoriamente nosotros tenemos que entrar en unos cambios muy, muy, muy definitivos en nosotros mismos, y todo comienza desde nuestro interior. De manera pues que muchísimas gracias. Estamos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana en el espacio Energía y Conciencia del Instituto PIN, Programación Integral Neurocuántica, en el cual pues nos acompaña el doctor Winston Yandún con su aporte profesional y con sus conocimientos y las investigaciones en las cuales se ha adentrado durante todos estos años. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Recordarle nuestras redes sociales, es DR Winston Yandún en Facebook, Instagram, en YouTube. Esto es nuestro WhatsApp personal para consultas, la adquisición del libro de Jesús Antonio, los textos que ya tiene. Es el +57 fuera de Colombia. En Colombia es 314-781-2265. Y por las plataformas de Proyectar AXM.com, por Facebook y por Internet nos pueden buscar también. Un abrazo y bendiciones. Gracias, Jesús, por la invitación. A ti, Wilson, por acudir. En un mundo que cambia cada segundo y que a menudo nos desorienta, solo una fuerza permanece constante y poderosa: tu mente. Bienvenido a PIN, tu futuro consciente, un espacio donde la ciencia, la energía y la conciencia se entrelazan de manera armónica y profunda. Aquí, te invitamos a descubrir cómo activar el poder que ya reside en tu interior, fomentando así un desarrollo personal integral que te permita enfrentar los retos del presente y construir el futuro que tanto anhelas.